Buenos días. ¿Me escucháis? ¿Se me escucha, Elisa? Buenos días, soy Angélica Fraile, responsable de Seguridad y Salud Laboral en Fundación Laboral de la Construcción de Euskadi. Os doy la bienvenida a este webinar desde nuestras nuevas instalaciones en Bilbao, aunque no las podéis ver. Quiero, lo primero de todo, agradecer la predisposición a colaborar con la Fundación Laboral de la Construcción de los dos organismos que nos acompañan hoy, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Osalan. Y por ello, lo primero que voy a hacer es presentar a nuestros colaboradores, ¿no? Por parte del Instituto tenemos con nosotros a María José Santiago Valentín, que trabaja en el Departamento de Higiene, y hola, María José, y que va a centrar su ponencia, su exposición, en las obligaciones fundamentales que en materia de prevención de riesgos laborales tenemos que tener en cuenta en este momento en el que los trabajos con exposición a polvo de sílice cristalina respirable generado en un proceso de trabajo han pasado a formar parte de la lista de agentes cancerígenos del Real Decreto 665, que ha sido modificado en diciembre del 2020. Buenos días, María José, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Y tú, Angélica? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y por otra parte, quiero presentar a Aitor Guisasola Yeregui, que es el responsable de la Unidad de Salud Laboral de Osalan. Buenos días, Egunon, Aitor, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Egunon. Aitor va a centrar su exposición en la vigilancia de la salud y va a repasar con nosotros el protocolo de vigilancia sanitaria específica del Ministerio de Sanidad, que fue actualizado en 2020. Quiero que sepáis y agradecer a todas las entidades que habéis mostrado interés en esta temática, porque sois muchas y habéis conformado un grupo de participantes muy importante, no solo por el número, sino por lo heterogéneo, ¿no? Estáis profesionales no solo de empresas del sector de la construcción, tanto de edificación y obra civil, sino profesionales de empresas de sectores afines a construcción, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, colegios profesionales, servicios de prevención, ajenos, mancomunados, propios, diferentes organismos públicos de diferentes territorios. Y creo que, bueno, pues esto nos permite tener, vamos a decir, como si fuese un organigrama, ¿no? General de sector en este encuentro. Y por ello, porque supongo que algunos de vosotros no nos conoceréis, me gustaría, antes de dar paso a las ponencias que realmente son las protagonistas de este encuentro, pero sí me gustaría presentar a la entidad en la que trabajo. Y voy a compartir mi pantalla porque lo voy a hacer un momentito a través de la web de la Fundación. Espera un momentito. Un momentito, por favor. Perfecto, creo que estáis viendo. ¿Se ve la web de la Fundación? Perfecto. Sí. Un momentín. Bueno, la Fundación Laboral de la Construcción técnicamente es el organismo paritario del sector de la construcción y está directamente vinculada con la negociación colectiva sectorial. A mí me gusta decir que somos una herramienta de convenio para poner a disposición del sector de la construcción a través de los productos y servicios
que diseñamos en el marco de la formación, seguridad y salud y el empleo, que no dejan de ser nuestros objetivos fundacionales, pues todas bueno, pues aquellas materias que consideramos relevantes. Este trabajo lo hace la Fundación Laboral de la Construcción a través de sus 17 consejos territoriales, que como podéis ver están aquí en la parte izquierda detallados. El encuentro que organizamos hoy está marcado en el área de seguridad y salud, que es el departamento en el que yo trabajo desde el Consejo Territorial de País Vasco. En este área, entre otras actividades, nos dedicamos a asesorar en materia de prevención de riesgos laborales a empresas y personas trabajadoras del sector, pero no solo resolviendo consultas o dudas que se nos pueden plantear por diferentes vías, sino elaborando materiales específicos y desarrollando proyectos que, bueno, pues que consideramos que pueden ser relevantes y fundamentales para el sector. Este material lo colgamos en otra de nuestras web, que es www.lineaprevención.com, que por cierto, esta web está siendo actualizada y bueno, pues verá su nueva cara el 28 de abril, Día Internacional con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es en esta web donde, bueno, pues donde colgamos todos estos materiales específicos y por ir aterrizando a la temática que nos ocupa hoy, pues os voy a llevar al buscador de proyectos, ¿no? Y vamos a poner, por ejemplo, pues bueno, con la palabra sílice para encontrar un proyecto que en el año 2018 puso en marcha ya la Fundación Laboral de la Construcción, elaboró con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Este proyecto, sílice cristalina respirable en el sector de la construcción, se materializó con dos productos. Uno de ellos, esta guía de buenas prácticas para la eliminación de los riesgos producidos por la sílice cristalina respirable en el sector de la construcción. Y otro producto, un sitio web específico que tiene información relacionada con la sílice cristalina respirable. En el año 2018 ya teníamos encima de la mesa el horizonte de agente cancerígeno, ¿no? En la medida en que la Directiva Europea 2004/37, si no me equivoco, ya había sido modificada, que es la directiva que está relacionada con la protección de los trabajadores frente a riesgos de exposición a agentes cancerígenos y mutágenos. Ya estaba modificada, ¿no? Y además teníamos también el cuadro de enfermedades profesionales en el Estado con la vinculación ya entre polvo de sílice cristalina y cáncer de pulmón. Entonces, lo que quiero decir es que en este proyecto ya está introducido el barniz hacia el Real Decreto 665, pero requiere una actualización al escenario actual normativo. Estamos pendientes de la autorización del organismo subvencionador, que es la FPRL, para hacerlo. Pero sí quería mostrároslo porque entiendo que hay información que puede resultar de interés, como las medidas para reducir y controlar que tiene recogido el proyecto, tanto en la web como en la guía de buenas prácticas que os he enseñado. Y bueno, pues os invito un poco a enredar y a buscar material que puede que os resulte de interés, ¿no? Tanto medidas relacionadas como creo que que estáis viendo, maquinarias y equipos, y por actividad. Desde este mismo sitio web también podréis acceder a la parte de documentación y buscar la guía de buenas prácticas que os he comentado. Sin más por mi parte,
voy a dar paso a las ponencias. Primero hablará María José Santiago del Instituto, después con una exposición de unos 20 minutos, después Aitor, con otra exposición, Aitor de Osalán, con otra exposición de unos 20 minutos, y pasaremos al apartado de consultas, ¿no? Para que puedan atender pues, bueno, las dudas que podáis tener. En el apartado de documentación que podéis ver en la aplicación de GoToWebinar están colgadas los PDFs, las presentaciones de los ponentes y también un documento con, bueno, con una serie de enlaces, creo que lo hemos colgado, si no me lo confirmas Elisa, enlaces que pueden resultar de vuestro interés. Y sin más, doy paso a María José. Todo tuyo, María José. Gracias. Hola, ¿ya puedo hablar? Ay, gracias, Angélica. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos, muchas gracias por asistir y muchas gracias a la Fundación Laboral de la Construcción por invitarnos al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como Angélica ya me ha presentado, pues directamente voy a pasar a intentar compartir mi pantalla y si no, me ayudará. Ya la estamos viendo. Ah, ya no. Ahora ya no, ahora sí. ¿Estáis? Perfecto. Muy bien. Como ya nos ha introducido Angélica, a lo largo de esta primera parte del seminario vamos a intentar aportar una visión general de lo que implica estar dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto de Agentes Cancerígenos o Mutágenos a raíz de su reciente modificación. Además de cumplir los requisitos preventivos que establece el Real Decreto 374 de agentes químicos peligrosos, vamos a tener que cumplir una serie de obligaciones que son más concretas, más específicas que establece la normativa de cancerígenos. La ponencia la hemos planteado como una comparación que a la vez también nos sirva para hacer un recordatorio y para tener esta visión global de cuáles son nuestras obligaciones preventivas en este sentido, como una comparación entre las obligaciones del Real Decreto de Agentes Químicos y las de cancerígenos. Acabaremos con un resumen de cuáles son en la práctica las cosas principales que han cambiado en este sentido, pero primero, si me lo permitís, vamos a ver algunos datos que nos permitan tener una visión de cómo está ahora mismo la escena en el sector de la construcción y en el lado de la silicosis, ¿vale? Comenzamos viendo una gráfica que es del Instituto Nacional de Silicosis, que son los nuevos casos de silicosis que se han notificado a este instituto en el año 2019. Se notificaron en este año 219 nuevos casos de silicosis, que es un número bastante alto, sobre todo teniendo en cuenta que a este instituto no es necesario notificar todos los casos de silicosis, solamente lo hacen las empresas que están sujetas al reglamento de normas básicas de seguridad minera. Si veis esta gráfica, cada cierto tiempo se producen unos aumentos importantes de la notificación de casos nuevos de silicosis. A veces tienen que ver con cambios que hacemos en los materiales o en los procedimientos que utilizamos, como puede ser el caso de la utilización de los aglomerados de cuarzo, que supuso un repunte importante de los casos. Otras veces tienen que ver simplemente con la metodología estadística que se utiliza para hacer esta recopilación de información, pero bueno, en cualquier caso, la silicosis, a pesar de ser una de las enfermedades profesionales que se conoce desde hace más tiempo, porque ya hay casos documentados de mineros en el siglo XVI, pues fijaos que todavía en el siglo XXI sigue suponiendo una enfermedad profesional muy importante. De hecho, es de las enfermedades profesionales relacionadas con el pulmón con una mayor prevalencia en los países industrializados. Bueno, si vamos ya al
a otro tipo de estadísticas que son las que nos facilita el Instituto Nacional de la Seguridad Social con su sistema CEPROS de enfermedades profesionales, los casos todavía son más. En 2019 se comunicaron 511 partes relacionados con la sílice libre, como la llaman aquí, solamente relacionados con el grupo 4 en el que se encuentra como única enfermedad la silicosis. Y veis que además la tendencia es claramente ascendente y que el número de casos es muy alto. Bueno, si esto quiere pasar, aquí tenemos 4 fechas importantes a la hora de establecer la sílice cristalina respirable como un agente cancerígeno. En 1997 la IARC, que es un organismo independiente de la Organización Mundial, o sea, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, clasificó la sílice cristalina respirable como un agente cancerígeno del grupo 1, que es el grupo más alto, vamos, en el que hay unas evidencias más claras de que se trata de un agente cancerígeno para los seres humanos, a la sílice cristalina respirable, y en 2011 ratificó esta clasificación. 5 años después, SCOEL, bueno, el extinto SCOEL, que es era el comité científico para el establecimiento de valores límite de exposición profesional en la Unión Europea, emite su recomendación número 94, que lo que dice es que aunque el principal efecto de la sílice, de estar expuesto a sílice cristalina respirable, sea la silicosis, también puede producir cáncer de pulmón. Nos recomienda que pongamos un valor límite ambiental inferior a 0,05 miligramos metro cúbico, y aún así hace la aclaración de que hay que intentar reducir a un nivel tan bajo como sea técnicamente posible, porque no se puede establecer un umbral que asegure que estamos protegiendo a los trabajadores frente al riesgo de padecer un cáncer de pulmón. Bien, en 2017, 20 años después de que la IARC lo clasificara, tenemos nuestra directiva 2017-2398, que nos dice que tenemos que incluir estos trabajos en los que puede haber exposición a polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso de trabajo en nuestra directiva de cancerígenos, y que tenemos que asignarle un valor límite. Ellos dicen inicialmente 0,1 miligramos metro cúbico a nivel de la Unión. Y ya por fin, el año pasado, en 2020, se produjo la transposición de esta directiva a nuestro ordenamiento jurídico, de forma a través de este Real Decreto 1154, que veremos un par de veces en este ratito. Bueno, y como decía Angélica, entre tanto, en el año 2018 ya hablábamos en nuestro cuadro de enfermedades profesionales de cáncer de pulmón relacionado con la sílice cristalina respirable, o polvo de sílice libre, como le llaman aquí en el Real Decreto donde se establece el cuadro de enfermedades profesionales, entre otras cosas. Bueno, estos son las actividades o trabajos que se establecen en el cuadro. De entre ellos podríamos, así a priori, decir que estos 5 podrían estar relacionados con el sector de la construcción, aunque seguro que hay alguno más que se puede incluir. Bien. No sé si conocéis el proyecto CARES, pero aunque ya veis que es del año 2004, se ha quedado un poco antiguo, este proyecto supuso una de las estimaciones más completas de exposición laboral a agentes cancerígenos, y en él participaron muchos países, entre ellos España, y se emitió en este informe, se dijo que en 2004 en España se calculaba que había más de 1.200.000 trabajadores expuestos a sílice cristalina. Pero lo que a nosotros nos atañe es esto de la derecha, que dice que de esos 1.200.000, casi el 90%, concretamente el 87%, de los trabajadores expuestos a sílice cristalina respirable están empleados en el sector de la construcción. Por lo tanto, este es un tema que nos atañe directamente. Bueno, vamos a pasar a ver cómo estaban las cosas antes de que se publicara el Real Decreto 1154, por el que tenemos que empezar a considerar la sílice cristalina un agente cancerígeno. Hasta este momento, lo que tendríamos que estar cumpliendo es el Real Decreto 374/2001 de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos peligrosos. Bien. La primera obligación que establece esta normativa es evaluar los riesgos, como casi todas, y salvo que el riesgo sea leve,
que no sería nunca nuestro caso porque la sílice cristalina siempre va a tener unas consecuencias muy graves, pues se tienen que aplicar unas medidas específicas de prevención y protección de los trabajadores que se establecen en los artículos 5, 6 y 7. También incluye una serie de principios generales de prevención que se tienen que aplicar siempre que se trabaje con agentes químicos peligrosos, independientemente de que el resultado de la evaluación de riesgo sea un riesgo leve, y en estos principios generales se incluyen cosas como reducir las cantidades utilizadas al mínimo posible o reducir el número de trabajadores expuestos, ¿vale? Medidas clásicas de prevención. Bien, en las medidas específicas de prevención y protección también se indica que lo preferente es eliminar el riesgo, es sustituir los agentes químicos peligrosos por otros que no lo sean o que lo sean en menor medida. Y cuando no es posible esta eliminación del riesgo, se debe reducir la exposición a un nivel tan bajo como sea posible. Esto significa que no vale con cumplir el valor límite ambiental, sino que tenemos que seguir reduciendo siempre que esté en nuestra mano y sea técnicamente posible, tenemos que seguir bajando todo lo que podamos. Por lo tanto, este Real Decreto también nos habla de reducir la exposición a un nivel tan bajo como sea técnicamente posible. Y bueno, también se establecen medidas relacionadas con las situaciones de emergencia, con la vigilancia de la salud, la formación e información, consulta y participación, como en la mayoría de los Reales Decretos de prevención. Bien, en esta normativa no se establecen medidas de prevención concretas que se deban establecer en los lugares de trabajo, pero sí que se hace una relación de medidas generales que se deben aplicar y se les asigna un orden de prioridad, ¿vale? Esto que os pongo es un extracto del Real Decreto tal cual es, y según esta normativa, la medida prioritaria siempre va a ser que utilicemos procedimientos de trabajo o controles técnicos que nos permitan aislar el agente, o sea, evitar el contacto del agente químico con el trabajador. Si esto no es posible, tenemos que recurrir a medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, preferentemente en el origen del riesgo. O sea, aquí estamos hablando directamente de sistemas de extracción localizada u otro tipo de sistemas como el de supresión del polvo por agua. Y ya, si todo esto no es suficiente, en ese caso, en último lugar, recurriríamos a las medidas de protección individual. Pues bien, este orden de prioridades, que es un clásico en la prevención, que también está establecido en los principios de la acción preventiva, a veces no nos lo encontramos en la realidad porque sigue habiendo a día de hoy algunas empresas que su actuación preventiva consiste en entregar un EPI sin haber probado antes a implantar el resto de opciones que son prioritarias. Bien, ¿qué tenemos ahora? Pues que la Directiva 2017-2398 ya ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, como os llevo avanzando todo este tiempo. Por lo tanto, tenemos incluido en el anexo 1 de nuestro Real Decreto 665 los trabajos que supongan exposición a polvo respirable, sílice cristalina generado en un proceso de trabajo. Además, este Real Decreto ha asignado un valor límite de exposición profesional de 0,05 miligramos metro cúbico para la fracción respirable, aunque hace un periodo incluye un periodo de adaptación a este valor límite hasta el 31 de diciembre, aunque en nuestro país ya os digo que este valor límite se lleva aplicando desde el año 2015. Bueno, también el Real Decreto hace otra serie de modificaciones como del artículo 6, del artículo 9 y alguna cosilla más, pero fundamentalmente consiste en esto. Vale. Entonces, cuando trabajamos con agentes cancerígenos, vamos a tener una serie de implicaciones, ya que esta normativa de protección establece algunas obligaciones adicionales o más que establecer obligaciones, sí, establece obligaciones adicionales y concreta algunas medidas preventivas que se tienen que aplicar. Pero bueno, cuando hablamos de sílice cristalina, por todo lo que ya hemos visto antes, que es una enfermedad que produce, ya sabíamos que produce enfermedades muy graves, incurables, incluso mortales, y que ya teníamos asignados un valor límite anteriormente, pues realmente tampoco van a ser tantas los cambios. Bueno, los vamos a ver.
La primera obligación que establece el Real Decreto 665 es eliminar el riesgo, es sustituir los agentes cancerígenos por otros que sean menos peligrosos, que no sean cancerígenos, y hace hincapié en este aspecto a lo largo de varias partes del Real Decreto, y también llega a establecer la obligación de elaborar un programa de sustitución, es decir, que nosotros pongamos en un programa qué opciones de sustitución hemos contemplado y por qué han sido viables o no, ¿vale? Y justificarlo. Si no somos capaces de eliminar el riesgo, de sustituir al agente, lo siguiente que tenemos que intentar es manejar este agente cancerígeno en un sistema cerrado, que esto va en la línea de lo que veíamos antes en el 374 de aislar el agente, de evitar el contacto del agente con el trabajador. ¿Vale? Si no fuese posible utilizar este sistema cerrado, se debería reducir la exposición a un nivel tan bajo como sea técnicamente posible. Y esto el Real Decreto hace hincapié en que significa expresamente en que no vale con cumplir el valor límite, sino que tenemos que continuar reduciendo tanto como nos permitan los avances técnicos que haya en ese momento. A continuación se enumeran otra serie de medidas como las medidas de higiene, las medidas de emergencia, vigilancia de la salud, documentación, información a las autoridades y formación, que sí que es cierto que están concretadas de una forma diferente que en el Real Decreto de agentes químicos. Bien, con respecto a la sustitución, en el sector de la construcción solemos decir que la sustitución de la sílice, y es que es así, es muy compleja y muy complicada porque al final siempre tendremos que utilizar materiales que contienen sílice como la arena, los ladrillos, el hormigón, etc. Sin embargo, nada es imposible y aquí, por ejemplo, tenemos un edificio de más de 4.000 metros cuadrados, con 5 plantas, es un colegio que está en Francia, que se ha construido con una técnica relativamente novedosa porque es muy antigua, que es utilizando balas de paja. Esto en nuestro país parece así como un poco utópico todavía, pero bueno, que sepáis que en Francia ya se está promoviendo este tipo de construcciones más sostenibles y que a la vez nos reducen mucho la presencia de sílice en nuestro proceso de construcción. Otro ejemplo de sustitución, en este caso estaría basada en el proceso, sería algunas buenas prácticas que se han documentado, como esta que os pongo aquí, de empresas que utilizan la tecnología BIM para determinar en qué lugares concretos les hacen falta sus perforaciones, sus hendiduras, etcétera, y llevan a cabo estas operaciones en fábrica. O directamente hay empresas que trabajan con módulos prefabricados, que instalarlos en obra es muy sencillo y se producen en fábrica donde es mucho más sencillo controlar las condiciones ambientales, controlar la sílice cristalina a la que están expuestos los trabajadores. Bueno, para reducir la exposición a un nivel tan bajo como sea técnicamente posible, el Real Decreto 665 establece una lista exhaustiva de medidas que tenemos que cumplir sí o sí, y probablemente este sea una de las principales diferencias con el Real Decreto de agentes químicos, porque en aquel no se especificaba exactamente lo que teníamos que hacer, pero si nos ponemos a estudiar detalladamente cuáles son estas medidas que tenemos que cumplir obligatoriamente, pues muchas de ellas ya estaban incluidas en el resto de la normativa de prevención, en el Real Decreto 374 o incluso en el de señalización o incluso en los principios de la acción preventiva. Aquí tenemos, limitar las cantidades del agente cancerígeno, esto ya lo habíamos visto en el artículo 4. Diseñar los procesos de trabajo y las medidas técnicas para reducir al mínimo la formación de agentes cancerígenos. Aquí, por ejemplo, podríamos encuadrar una medida clásica en el entorno de la construcción para la prevención de la generación de polvo, que es utilizar sistemas de corte con un aporte de agua, o sea, un sistema de supresión del polvo. Limitar al menor número posible los trabajadores expuestos, que ya lo hemos visto antes también en el 374. Evacuar los agentes cancerígenos en origen mediante extracción localizada. Y aquí se añade, eso sí, que tenemos que ser cuidadosos también con la salud pública y con el medio ambiente, a ver dónde evacuamos estos
agentes cancerígenos que estamos extrayendo de nuestro lugar de trabajo. Aquí os señalo con una flecha roja uno que no aparece tal cual en el resto de la normativa de prevención, que es utilizar métodos de medición adecuados para detectar exposiciones anormales debidas a imprevistos o accidentes. Bueno, en este sentido, podríamos utilizar, por ejemplo, se me ocurre, medidores que existen a día de hoy de partículas a tiempo real que podrían determinar cuándo estamos expuestos a una exposición fuera de lo normal. Pero bueno, cada uno tiene que adaptar estas medidas un poco a su situación particular. Continuamos y lo siguiente que dice es aplicar procedimientos y métodos de trabajo más adecuados, que esto es bastante genérico, la verdad. Adoptar medidas de protección colectiva o cuando la exposición no se puede evitar por otros medios, medidas de protección individual. Esto ya lo hemos visto antes. Y estas son el resto de medidas que se proponen. Adoptar medidas higiénicas de limpieza, esto también lo hemos visto. Y aquí tenemos dos que no están recogidas así exactamente, pero sí se podría, si hacemos una lectura estricta, decir que también estaban, que es delimitarlas con una señalización que impida fumar, por supuesto, en este lugar y que permitir el paso solo a las personas que vayan a trabajar en ellas. O sea, balizar las zonas de trabajo donde se trabaje con agentes cancerígenos e impedir el paso a otros trabajadores, que también nos ayuda a limitar el número de trabajadores expuestos y teniendo cuidado con los especialmente sensibles, ¿vale? Esto quizás en un entorno de obra o de obra civil sí que puede ser que estemos menos acostumbrados a hacerlo, pero tenemos que empezar a hacerlo. Nos dice también velar para que los recipientes, los envases y las instalaciones estén correctamente etiquetados con una categoría de riesgo adecuada a los agentes cancerígenos. Y lo mismo en el último punto, disponer de lugares de almacenamiento, manipulación y transporte correctamente señalizados. ¿Vale? Esto, por ejemplo, tendríamos que aplicarlo cuando, si decidimos externalizar la limpieza de la ropa con una empresa, tenemos que etiquetar que ahí hay un agente cancerígeno. Y aquí tenemos el otro que está, se podría decir que está recogido en otra normativa, pero es ligeramente diferente, que es instalar dispositivos de alerta para casos de emergencia que puedan ocasionar exposiciones anormalmente altas. Pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, que se podría aplicar cuando un sistema de aporte de agua para un corte, un sistema de supresión de polvo, no tenga suministro de agua, pues podría saltar una alarma, por ejemplo. Pero ya digo que este tipo de medidas tiene que aplicarse concretamente a los casos que estemos manejando en cada empresa. Bueno, en cuanto a las medidas de higiene, el Real Decreto de Agentes Cancerígenos sí que les otorga una importancia dándoles un artículo a ellas mismas y aquí tenemos las principales obligaciones que nos impone. Prohibir comer, beber y fumar en las zonas donde exista polvo que pueda contener sílice, proveer ropa de protección o ropa apropiada y lugares separados para la ropa de calle y la ropa de trabajo, así como un lugar adecuado para guardar los EPI y establecer procedimientos de comprobación y limpieza, aunque realmente esto ya también estaba establecido en el Real Decreto de Equipos de Protección Individual. Aquí están los famosos 10 minutos para el aseo personal antes de comer y antes de marcharse del puesto de trabajo, que el Real Decreto 1154 aquí ha hecho una apreciación y lo que dice es que estos minutos no se pueden acumular, o sea, no se pueden juntar todos los del mes y irte un día no sé dónde, y tampoco se pueden utilizar para otros fines diferentes que no sean el aseo personal de los trabajadores expuestos. Y por último, también se establece que la empresa debe responsabilizarse del lavado de la ropa. Está prohibido llevarla a casa porque esto lo que supondría es que, aparte de que estamos alargando nuestra exposición, podemos exponer a personas del entorno de la persona trabajadora. Y lo que os decía antes, si se externaliza con una empresa, el lavado de esta ropa deberíamos señalizar correctamente los envases en los que se la entreguemos y deben ser herméticos. Bien, el Real Decreto también hace algunas diferencias con respecto a la vigilancia de la salud, que luego nos contará con mucho detalle Aitor, pero lo principal aquí es que
los agentes cancerígenos suelen tener periodos de latencia largos, los procesos cancerosos, quiero decir, tienen periodos de latencia largos, y el Real Decreto 665 lo que hizo fue asegurar el derecho que tienen los trabajadores a que se prolongue la vigilancia de la salud más allá de la finalización de la relación laboral. Pero bueno, esto, el protocolo de vigilancia sanitaria específica de silicosis, incluso el anterior que había, ya lo establecía también, porque la silicosis también tiene unos periodos de latencia largos, o sea que aquí tampoco tendríamos una novedad muy importante. Con respecto a la documentación, en este punto el Real Decreto de Cancerígenos sí se pone más estricto y nos dice que tenemos que tener una serie de documentos específicos y que además los tenemos que conservar durante 40 años. Esto es por lo que os decía antes del periodo de latencia largo. ¿Qué tenemos que tener? Pues un listado de trabajadores expuestos, actualizado, los resultados de las evaluaciones de riesgos, es decir, de las concentraciones a sílice cristalina respirable a las que están expuestos estos trabajadores, y de las medidas de prevención y de protección que hemos aplicado, así como del programa los resultados del programa de sustitución. ¿Vale? Esta documentación, si finalizase la actividad de la empresa, si se extinguiese la empresa, debería enviarse a la autoridad laboral. ¿Vale? Y luego Aitor nos concretará más los puntos relativos a la vigilancia de la salud. Por lo tanto, que no sé si me estoy pasando, ¿qué tenemos? Si ya estuviésemos aplicando correctamente la normativa de protección de los trabajadores frente a los agentes químicos peligrosos, realmente tendríamos que cambiar esta serie de cosas en lo que se refiere a nuestra gestión de la prevención. Tendríamos que elaborar un programa de sustitución, tendríamos que cumplir la lista exhaustiva de medidas de prevención que hemos visto antes con detalle. Tendríamos que cumplir estas medidas de higiene personal que no estaban en los anteriores, en el Real Decreto de Agentes Químicos, que son los 10 minutos para asearse, las taquillas separadas, el lugar apropiado para guardar los EPI, el hacerse cargo del lavado de ropa de los trabajadores. Y en cuanto a la documentación, tendríamos que tener el listado de trabajadores expuestos y conservar toda la documentación que os acabo de decir durante 40 años. Aparte, tenemos dos disposiciones, dos normativas relacionadas. Por ejemplo, a partir de ahora, las trabajadoras embarazadas, cuando hagamos la evaluación de riesgos, tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con un agente cancerígeno que está, por tanto, recogido en el anexo 7 del Reglamento de los Servicios de Prevención, y esto todo hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar el artículo 26 de la Ley de Prevención. Y por otra parte, el Real Decreto 216 de Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas de trabajo temporal especifica que cuando se trabaja con agentes cancerígenos no se pueden realizar contratos de puesta a disposición. Pero vamos, esto en el sector de la construcción tampoco supone una novedad, porque las empresas que están acogidas al 6º convenio del sector de la construcción ya tienen muy limitada la capacidad de hacer contratos de puesta a disposición. Bueno, este enlace que os pongo aquí es a un artículo que se publicó en la revista Seguridad y Salud en el Trabajo, que es del Instituto, en el número 100, en el que hablamos un poco de estos temas, aunque todavía no se había producido la transposición de la directiva, así que está un poco anticuado, la verdad. Y nada más, hasta aquí ha llegado mi exposición, y si tenéis preguntas nos vemos luego al final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José, por tu exposición. La verdad que me ha resultado muy interesante la comparativa, ¿no?, entre los reales decretos que has hecho, ¿no?, que nos da un poco el marco, ¿no?, hacia el que ahora derivamos, y sobre todo la concreción de medidas a las que nos lleva el Real Decreto 665, que son medidas que pueden ser ya conocidas por todos en el ámbito de la prevención, pero bueno, se ven ahora agrupadas y listadas específicamente.
Y bueno, pues sobre todo la diapositiva en la que nos has puesto, ¿no? En la práctica, ¿no? Como si ya venimos cumpliendo el Real Decreto de agentes químicos, ¿no? Pues como dónde tenemos que poner el foco, ¿no? Bueno, pues para no solo cumplir con las obligaciones, ¿no? Que eso sería, vamos a decir, un poco la prevención más estética, digamos, ¿no? Sino para trabajar desde la real prevención, desde la prevención, desde la ética. Pues muy bien, pues damos paso a Aitor. Aitor, buenos días. ¿No te oímos? Ahora sí. Es que le daba y no tenía como permiso para ello. ¿Sí? ¿Hola? ¿Te oímos? Sí. Y yo creo que me podéis empezar a ver también, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, voy a intentar ahora compartir en la pantalla. Estamos viendo ya el navegador. Esto es. Ahí, Y ahora creo sí. que podéis verlo ya, ¿verdad? Sí. Bien. Pues nada, muchas gracias. Bueno, empiezo ya. Muchas gracias por esta invitación para poder explicar un poquito lo que es el protocolo de vigilancia sanitaria específica de silicosis. No es un protocolo que aborde todas las patologías relacionadas con la exposición a la sílice cristalina, sino que se va a centrar principalmente en la silicosis. Sí citará otras enfermedades, entre ellas el cáncer de pulmón, pero principalmente se va a dedicar a lo que es explicar lo que hay que hacer en relación a la prevención de la silicosis a través del protocolo de vigilancia de la salud. Bueno, entonces, esto se publicó recientemente, este otoño, si bien estaba ya aprobado desde el año pasado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es un trabajo que suele venir a través de la Ponencia de Salud Laboral de este Consejo Interterritorial. Entonces, el protocolo se aplica a todos aquellos trabajadores que durante su vida laboral van a estar expuestos, estén expuestos o hayan tenido exposición a la inhalación de polvo con contenido en sílice cristalina. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que va a haber unos exámenes de salud iniciales, es decir, una vez de que la persona ha sido contratada, se le deberá de realizar un examen de salud, lo mismo que si sus funciones, etcétera, cambian y empieza a estar expuesto, pues habrá que realizárselo y se considerará un examen inicial de salud. Aquellos trabajadores que estén expuestos, con esto estamos hablando de una vigilancia periódica y de una vigilancia que se realizará tras una baja prolongada, si es así, y también una vigilancia postocupacional en aquellos que han tenido exposición a sílice cristalina. Entonces, perdón, me he perdido aquí. Bueno, estamos acostumbrados a pensar que la sílice o la silicosis era una cosa de la minería principalmente. Se ha hablado y se trabaja mucho con la silicosis a nivel de lo que es la fundición que normalmente utiliza arenas silíceas para los moldes, etcétera, también de la industria cerámica, etcétera, pero hay otro sector, que es el vuestro, que es el sector de la construcción, en el que la sílice cristalina está muy presente. Bueno, he puesto unas poquitas imágenes de cómo está pues, en diferentes actividades dentro de la construcción, hay muchísimas más. Algo que nos dio y nos puede seguir dando muchos dolores de cabeza son los aglomerados de cuarzo
con unas concentraciones de sílice cristalina muy elevadas en su constitución y que pueden afectar no solamente a aquellos que las están manipulando, sino a aquellos que están alrededor y que en un momento determinado están compartiendo un lugar de trabajo, que es una cuestión que puede ser muy habitual también en la construcción, en este caso en la construcción de edificios. Tenemos esto, polvo. Y este polvo puede tener diferentes concentraciones de sílice cristalina. Es decir, no todo el polvo que vemos va a ser sílice cristalina, pero puede haber, y las concentraciones pueden ser, en algunos casos, muy importantes. Por eso, cuando queremos conocer cuál es la dosis acumulada de sílice, porque este es el indicador de riesgo, la dosis acumulada de sílice. Y entonces, ¿cómo se calcula esto? Esto se calcula por la concentración de polvo respirable, ahora explico lo que es, en miligramos metro cúbico, por el porcentaje de sílice libre que tiene este polvo respirable y por el número de años de exposición. Es decir, que cuanto más y más tiempo, más dosis vamos a tener, y esta dosis es una dosis acumulativa. Por lo tanto, la fracción de polvo respirable es aquella que es la fracción del aerosol que por el tamaño de sus partículas es capaz de alcanzar las unidades alveolares. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros tenemos aquí, en este dibujo, los pulmones. Tenemos aquí la tráquea, los bronquios principales, los bronquiolos, y al final del todo nos encontramos con una especie de final de estas vías respiratorias que viene a ser como estas bolitas, estos globitos, ¿no?, que son muy finos, que están cubiertos por venas y por arterias, de tal manera que si los abrimos, dentro está el aire y por fuera, rodeándolos, como si fuera un globito, tenemos, ya digo, las venas que vienen con poquito oxígeno. Atraviesa el oxígeno esta membrana y va cargando. Lo que antes eran venas va a pasar a ser una arteria en la medida en que va a ir cargándose de oxígeno. Bueno, pues en este lugar tan importante, en este lugar es donde se produce el daño de la sílice en la medida en que produce heridas en esta zona. Estas heridas se cicatrizan y al cicatrizarse lo que nos van a producir es algo tan terrible como esto. Es decir, lo que nos va a producir, bueno, esto en este caso es una silicotuberculosis, ¿no?, en lo cual lo que tenemos es, sobre todo si os fijáis, todas estas partes son partes cicatriciales, todo esto es cicatriz prácticamente. Es decir, es algo que si nos imaginamos un pulmón como si fuera una esponja, que suele ser algo pues blandito, que se puede apretujar, que luego vuelve a coger su forma, etcétera, etcétera. Imaginaos cuando esa esponja ha estado mojada, se seca y se queda, pues eso, dura, ¿no? Pues más o menos a un pulmón le ocurriría algo así. Se queda duro, pero se queda duro de puras cicatrices. Con lo cual no puede hacer el intercambio adecuado entre esas bolitas que teníamos en la diapositiva anterior, ¿no? Estas bolitas donde está el aire simplemente se llenan de tejido cicatricial, aquí no hay aire y lo que nos va a producir sobre todo va a ser una dificultad para respirar y una dificultad, aunque haya una posibilidad de respirar, de poder hacer ejercicio, porque cuando a nada que nos pida no hay oxígeno que pueda pasar hacia las arterias y nuestro cuerpo no puede, ¿no? Entonces, estas cicatrices que se producen por diferentes agentes, no solamente por la sílice, el amianto también lo puede producir, etcétera, se llaman neumoconiosis, que es un conjunto de enfermedades que derivan de la acumulación de polvo inorgánico en los pulmones y las reacciones que se provocan por su presencia, es decir, estas cicatrices. Y la silicosis es esa neumoconiosis que la produce la inhalación de sílice cristalina. Como os comentaba al principio, la sílice libre cristalina produce también otros efectos en la salud. Por ejemplo,
y el más importante, quizá el más grave en estos momentos a la hora de hablar de la gravedad de una enfermedad, es el cáncer de pulmón. Además de la silicosis, el cáncer de pulmón. Pero también tenemos otros efectos, como puede ser un descenso acelerado de la función pulmonar, puede aparecer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la tuberculosis, que suele informar además una enfermedad que es la silicotuberculosis, algunas otras micobacteriosis, es decir, no solamente la micobacteria que produce la tuberculosis, sino otras, algunas colagenosis, en este caso las artritis reumatoides, aquí hay un síndrome, el síndrome de Kaplan, etcétera, que están relacionados con la exposición a sílice cristalina y también la enfermedad renal crónica. Es decir, la sílice tiene muchos efectos. En cualquier caso, las formas clínicas de silicosis normalmente suelen requerir bastante tiempo para poder desarrollarse. El tiempo aproximado de hacerse una silicosis crónica, que es la silicosis clásica, vamos a decir, suele estar en un tiempo de exposición que suele superar los 10 años. Es decir, durante los 10 primeros años podemos no notar grandes cosas, puede ir incluso desarrollándose una silicosis, pero no suelen dar algo que sea fácilmente detectable. Sin embargo, a partir de este tiempo podemos tener diferentes tipos de silicosis. La crónica simple, que puede no darnos síntomas, pero que sí nos va a predisponer a tener un cáncer de pulmón, puesto que el cáncer de pulmón parece ser que está más relacionado en los casos en los que ya la silicosis está establecida, parece que hay más riesgo de tener cáncer de pulmón, pero podemos tener otro tipo de formas clínicas, como podría ser una forma crónica complicada, en la que ya no son pequeños nódulos cicatriciales, sino que son grandes nódulos cicatriciales, placas, masas importantes de tejido silicótico, vamos a decir, en el pulmón, o una fibrosis pulmonar intersticial, pero no podemos olvidarnos que antes de esos 10 años pueden aparecernos otras formas de silicosis, como puede ser la silicosis acelerada o una silicosis aguda. Es decir, este tipo de silicosis que hemos tenido la desgracia de ver en las personas que han estado expuestas al polvo de sílice con los aglomerados de cuarzo, ¿no? Entonces, estas son cuestiones importantes a tener en cuenta y hay otra cuestión muy importante y es que alguien que ha estado expuesto a silicosis, el hecho de dejar de estar expuesto a sílice no implica que no se vaya a desarrollar una silicosis incluso a posteriori. Es decir, dejar de estar expuesto no va a implicar que la silicosis no vaya a avanzar. Puede avanzar, puede aparecer incluso después de años de haber dejado de estar expuesto. Por eso es tan importante la prevención. Prevención que en principio tendría que ser una prevención primaria, que consiste en mantener los niveles de polvo respirable dentro de los límites que nos marca la legislación. Y esto es lo que nos ha explicado María José, cómo lograr que el polvo respirable, los límites, estén dentro de esos límites para evitar que nos produzcan daños. Entonces, bueno, no voy a entrar a explicar cuál es toda esta prevención primaria y luego tendríamos la prevención secundaria, que es la de identificar la enfermedad en sus fases precoces. Aquí es donde ubicamos a la vigilancia de la salud. Y en este caso hay que poner una especial vigilancia sobre los trabajadores expuestos e incluso en aquellos que empiezan a tener algún signo, alguna cuestión relacionada ya con esta exposición. Y luego ya viene la prevención terciaria. Esta es ya, digamos, a la que nunca debiéramos de llegar, que es que lo único que pretende es que ya la enfermedad está, la silicosis está, y pretende evitar la progresión. Y, a ser posible, tratarla de alguna manera para evitar que sus complicaciones nos afecten aún más. Entonces, en la prevención terciaria es muy importante el tema de la tuberculosis, porque la silicosis favorece que haya tuberculosis y, a su vez, la tuberculosis favorece que haya silicosis. Y, de hecho, el cuadro que antes hemos visto, aquellas imágenes, corresponden a una silicotuberculosis, es decir, a una mezcla de ambas enfermedades, lo cual agrava inmensamente los efectos de esta exposición.
Cuando hay un defecto ventilatorio obstructivo, hablábamos de lo que era la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, habrá que tratarla, y las personas que tienen silicosis en principio debieran de vacunarse contra el Streptococcus pneumoniae y anualmente también contra la gripe, puesto que están como personal susceptible ante estas dos enfermedades que en un momento determinado pudieran tener para ellos un pronóstico mucho peor o en algunos casos nefasto. En cuanto ya a la vigilancia de la salud, entramos ya en cómo se lleva a cabo esta vigilancia de la salud. Lo más importante es hablar, entiendo yo, de lo que es la vigilancia colectiva de la salud. Siempre estamos acostumbrados a oír que los reconocimientos médicos, que sí, pero lo más importante, desde el punto de vista de la medicina del trabajo, es la vigilancia colectiva. Lo más importante de la vigilancia de la salud es la colectiva, porque lo que necesitamos es conocer la frecuencia y la distribución de los problemas de salud que surgen por estar expuesto a la sílice cristalina. ¿Qué problemas me están apareciendo? ¿Me está apareciendo silicosis? ¿Me están apareciendo muchos cánceres? ¿Me están apareciendo qué tipo de problemas me están apareciendo? ¿Cuáles son las condiciones de exposición que tengo que relacionar con estos problemas de salud? ¿Qué tendencia? En relación a las condiciones de exposición y a los efectos? ¿Qué tendencia? ¿Estamos aumentando mucho? ¿No? Etcétera. Si nos aparecen agregados inesperados de casos. Esto es lo que nos ocurrió con el tema de los aglomerados de cuarzo. De repente empezamos a ver cuadros gravísimos, ¿no? En un corto periodo de tiempo. Y esto nos estaba hablando de algo que estaba pasando. Por otro lado, esto nos permite proponer actividades preventivas colectivas. Estas actividades colectivas que reduzcan o minimicen los riesgos y eviten la aparición de daños en la salud. Y luego evaluar la efectividad de estas medidas preventivas. Todo ello es lo que nos permite la vigilancia colectiva de la salud. Es saber los datos de todos los trabajadores y ver cómo va esto. Traigo esta imagen porque había un compañero, esto es de este compañero, que decía que su gerente le preguntaba, muy buenas, ¿cómo va la salud de mi empresa? Es decir, no preguntaba únicamente por la salud de cada uno de los trabajadores, que evidentemente es algo que parece que le preocupaba, sino que lo que le preguntaba es cómo estaba de salud su empresa. Y esto a mí me parece muy importante recalcarlo. ¿Cómo está de salud mi empresa? ¿Es mi empresa una empresa que produce daño? ¿Es una empresa que es capaz de no producirlo y a su vez es capaz de trabajar y de cuidar de su gente? Y de cuidar no solo de su gente, sino también, como decía antes María José, de quienes están alrededor. Por lo tanto, la vigilancia individual, cuando ya pesemos a cada uno de los trabajadores, ¿no? Tiene mucha importancia hacer una buena historia. Una historia que incluya el tiempo de exposición a sílice, qué tipo de exposición, a qué he estado expuesto, a qué agentes o en qué forma está esa sílice, cómo se manipulaba, qué medidas de prevención se han tomado, ¿no? Tanto actual como en el tiempo pasado. Y sobre todo algo muy importante en la vigilancia individual y que tiene que estar en la historia clínico-laboral de los trabajadores es dejar constancia de los resultados de las mediciones de polvo, de tal manera que reflejen cuándo se ha medido, qué fracción respirable de polvo existe, cuál es la concentración de sílice cristalina contenida en esa fracción respirable, a ser posible la concentración de cristobalita, de tridimita. Es decir, lo que estamos intentando a través de la historia clínico-laboral es conocer la dosis de exposición. Dosis de exposición que es el factor de riesgo que nos va a indicar dónde tenemos a personas a mayor o a menor riesgo de desarrollar una silicosis. Y por lo tanto es muy importante que se registre, que todo esto se registre. En qué empresa, de qué sector, en qué puesto de trabajo, cuánto tiempo, qué materia prima, todo esto bien recogido e incluido en la historia clínico-laboral. Y luego ya,
si hemos pasado de la parte, digamos, más laboral, más de exposición, la historia clínica debería tener en cuenta los antecedentes personales, sobre todo antecedentes patológicos de enfermedades pulmonares y hábitos tóxicos, que en este caso tiene una especial relevancia, que es el tabaquismo, puesto que es un factor que va a tener relación también con el cáncer de pulmón. A la hora de establecer ahora modelos para establecer cuáles son los riesgos, para ver qué posibles técnicas pudiéramos utilizar para la prevención del cáncer de pulmón, el tema del tabaquismo cobra una importancia muy, muy especial. Y luego ya, pues además de recoger los antecedentes personales, en la vigilancia de la salud se recogerá pues, la historia actual, cómo se encuentra uno, una exploración física, que en principio va a ser una auscultación cardiopulmonar, pruebas de imagen, estamos hablando de radiologías anteroposteriores y laterales, que se van a interpretar y se van a leer con los criterios de la ILO o de la OIT del año 2011, y luego pruebas de función pulmonar, que será la espirometría. La espirometría que se debe de leer con los criterios de la SEPAR, que es la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Entonces, los reconocimientos médicos estos habrá que hacerlos de forma anual. Sin embargo, la radiología no debería de ser anual. Va a depender principalmente de la exposición. Aquellas personas que están muy expuestas, la periodicidad de la radiología será también anual, pero en función de si la exposición actual es de conformidad, es decir, estamos por debajo de los límites de exposición, pues en principio, si ahora estamos en conformidad y antes estábamos en una situación aceptable, si llevo menos de 10 años de exposición, la radiología se haría cada 3 años. Es decir, lo que estamos intentando es reducir el número de radiologías que se hacen, porque la radiología, aunque la radiología de tórax no es una radiología especialmente radiante, pues reducir el número de placas que se hacen. ¿Por qué hablo de conformidad y de aceptabilidad? Pues bueno, porque las normas UNE, que son aquellas en las cuales nos basamos para hacer las mediciones y su interpretación, según la nueva norma, que es la del año 2019, o aquella que estaba vigente desde el año 1996, han utilizado diferentes formas de llamar a la aceptabilidad o a la conformidad que podemos tener en cuanto a la exposición. Entonces, si vemos en la tabla, si todo es conforme, quiere decir que si siempre hemos estado por debajo de los límites, en función de si son más, menos de 10 años o más de 20 años de exposición, variará la periodicidad de la radiología. Pero si en cualquier momento, antes o ahora, las exposiciones están por encima de los límites, la radiología habrá que hacerla anualmente, lo cual nos está implicando que debemos de corregir esta situación, porque esto no es tolerable. Entonces, lo mismo ocurrirá que se haga anual a aquellos trabajadores que ya tienen una neumoconiosis simple. Cuando tengamos cualquier sospecha de sobreexposición, la radiología deberá de hacerse anual, y en los trabajadores que trabajan y trabajadoras con aglomerados de cuarzo también. Y esto por su elevado contenido de sílice cristalina y por los cuadros de silicosis gravísimos en periodos breves de tiempo que hemos estado viendo. Bien, a partir de que se ha hecho toda esta vigilancia, hay que comunicar las conclusiones, ¿no? Y yo voy a insistir en algo, y insistiré en que lo más importante de todo lo que se haga en vigilancia de la salud no es valorar la aptitud para el trabajo. A pesar de que os estéis pidiendo unos a otros, usted véngame con el certificado de aptitud, porque si usted no tiene el certificado no me entra en la obra, etcétera, etcétera. Esto no es lo más importante, es algo que habrá que hacer en los casos que sea necesario. Pero lo más importante es el informe de recomendaciones preventivas que derivan de una vigilancia individual y también de una vigilancia colectiva. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para estar fuera de riesgo? Esto es lo más importante. Por lo tanto, la forma más importante de dar las conclusiones que marca el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tanto a
al empresario como a los representantes de los trabajadores, debe de ir en forma de recomendaciones preventivas. Y luego valoraremos, cuando es necesaria, la aptitud para el trabajo. Para ello, el protocolo nos da 5 grupos o 5 posibilidades para ir un poco ayudando al médico de trabajo a tomar esa decisión, ¿no? Bueno, no vamos a explicar ahora, digamos que esto está muy dirigido a quien tiene que tomar estas decisiones y, bueno, están en el protocolo, pero bueno, si en cualquier momento lo queremos comentar, pues lo comentamos. Luego, también habrá que dar una serie de recomendaciones preventivas, no solo a nivel de trabajo, sino también para el trabajador. Esto tiene que ser algo que deriva de estos reconocimientos médicos. ¿Y qué es lo que debe hacer? El protocolo lo recoge cuando un médico de trabajo sospecha encontrarse ante un caso de silicosis. Asimismo, recoge también la conducta que tiene que seguir en caso de que a una persona se le diagnostique de silicosis, de las cuales la más importante va a ser la de ponerle en un puesto exento de riesgo de silicosis. O sea, de riesgo de silicosis quiere decir exento de exposición a sílice libre cristalina. Y finalmente está el tema de la documentación. Es decir, la vigilancia de la salud genera una documentación, como hemos visto, relacionada por un lado con la exposición y por otro lado con las pruebas médicas que se le hacen a una persona y también con los resultados de todas estas pruebas. Entonces, los historiales médicos individuales de cada persona deben de guardarse durante 40 años, después de terminada la exposición. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos dicho, la silicosis como tal puede desarrollarse después de haber abandonado la exposición y, desde luego, el cáncer de pulmón tiene unos periodos de latencia muy elevados, entre 30 y 40 años, tras los cuales una persona expuesta puede sufrir un cáncer de pulmón derivado de una exposición anterior. De ahí la importancia también de guardar toda esta información que nos permita saber a qué dosis estuvo expuesta una persona para que luego sepamos si realmente esto ocurrió por esa exposición o, cuando menos, qué probabilidad podía haber de que esto hubiera ocurrido así. Y esto es lo que genera precisamente la posibilidad de una vigilancia posocupacional. Vigilancia posocupacional, que es que cuando cualquier trabajador, además, se desvincule de una empresa, no debe de dejar de seguir su salud. Entonces, cuando alguien cesa su relación contractual con la empresa, bien porque finaliza su contrato o bien por jubilación, hay que proporcionarle desde la empresa, a través del servicio de prevención, pues primero su historia clínico-laboral y informarle de los riesgos para la salud que pueden haber derivado de esas exposiciones que ha podido tener, ya las hemos explicado cuáles eran. También que se le van a hacer una serie de pruebas entre las cuales la más importante en estos momentos van a ser la radiología y la espirometría. Y también lo que hemos comentado de toda la descripción de los puestos de trabajo, los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto al cáncer de pulmón, indicar ya por fin que el cáncer de pulmón en este momento, en relación a la vigilancia postocupacional, por desgracia, no hay desde el punto de vista médico nada que nos permita hacer una prevención eficaz. La radiografía de tórax no va a prevenir el cáncer de pulmón y las pruebas que habría que hacer, que en estos momentos son determinado tipo de TACs de baja dosis, etcétera, todavía se está estudiando el cómo se podría aplicar en el ámbito laboral de las exposiciones laborales, aunque esté mejor establecido en el ámbito del tabaco, ¿no? Entonces, la cuestión está en que hoy es posible que no sepamos, no tengamos unas técnicas adecuadas para hacer esa vigilancia postocupacional del cáncer de pulmón, pero si guardamos los historiales médicos durante 40 años, quizá en un futuro no tan lejano vayamos a tener pruebas que nos permitan saber que una persona puede desarrollar un cáncer de pulmón, someterle a esas pruebas y quizá poder actuar lo suficientemente temprano como para evitar que fallezca de una enfermedad tan terrible como es el cáncer de pulmón. Por lo tanto, guardad los historiales médicos individuales, guardad toda la información sobre las dosis y quizá en un futuro muy cercano, además de la silicosis, podamos tener medios suficientes como para hacer una prevención eficaz
del cáncer de pulmón. Pues muchas gracias, eskerrik asko a todos. Y bueno, ahora pasaremos me imagino a las preguntas y bueno, pues aquí las dudas que hayamos podido, que se hayan podido generar, pues esperamos saber responderos de forma adecuada. Gracias. Muchísimas gracias, Aitor, por tu exposición. Yo aquí me he quedado con mis apuntes, ¿no? Me quedo con el recordatorio de la importancia de esa prevención primaria y secundaria para no llegar para evitar la terciaria, ¿no? Que eso ya no es prevención. La vigilancia de la salud colectiva como fuente de información para la empresa y para el sector, ¿no? Que nos va dando pistas de cuál es el escenario. La historia clínico-laboral protagonista, ¿no? Que debe ser protagonista de la vigilancia individual de la salud, así como ese informe de recomendaciones preventivas, no solo para el trabajador, sino para la empresa, que va más allá de ese el apto del reconocimiento médico, ¿no? Que como muy bien has dicho es lo que habitualmente se solicita. Y esa referencia de los 40 años relacionada con la documentación y que también antes ha abordado, ¿no? María José, entre otras muchísimas cosas que me ha resultado muy interesante. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Un momentito, tengo aquí el Excel que me pasa. Vale, perfecto. A ver, pues voy haciendo un momentín, ¿eh? Vamos a ver. A ver. A ver, entiendo, pregunta, ¿se requieren exámenes de salud previos antes de la contratación o incorporación al poder desarrollar la enfermedad profesional? Creo que pone, María José Contreras nos pregunta. Sí, eso, espera. Sí. Aitor, Pues, sí. Sí, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos que diferenciar que el empresariado tiene diferentes obligaciones en relación a diferentes leyes. Es decir, ¿es necesario hacer un examen de salud previo a la contratación? Bueno, si usted está en lo que es la Ley General de la Seguridad Social, así lo dice. Por lo tanto, cumpla la Ley General de Seguridad Social. Sin embargo, lo que yo estoy explicando es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y la vigilancia de la salud de los trabajadores que deriva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que nos indica es que la vigilancia de la salud debe ser inicial, es decir, después de la contratación, periódica en función de la exposición y específica de este riesgo. Por lo tanto, hay diferentes normativas que el empresariado tiene que cumplir, pero yo desde el punto de vista de lo que es la prevención de riesgos laborales y desde lo que es la vigilancia de la salud, hablaré siempre de exámenes iniciales, periódicos, postocupacionales o aquellos de retorno al trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud. A ver, siguiente pregunta tengo por aquí. A ver, un momentito, porque se van incorporando. Un momentito, por favor, ¿eh? Una pregunta para María José del Instituto. La gran duda que hay en las empresas son las siguientes. ¿Quién se considera persona expuesta? ¿Se podría afirmar que sería una persona expuesta a cualquier cantidad de SCR por insignificante que sea? ¿Se está trabajando desde el Instituto de la mano del Instituto Nacional de Silicosis para establecer en la guía técnica algunos intervalos que ponderen escenarios por debajo del valor límite de exposición? Y luego también hay una pregunta para Aitor. No escucho, no sé si se me ha escuchado.
Sí, escuchar, sí, a ver, María José. María José, no te escucho, no sé si soy yo. Ahora, es que estaba silenciada y no era capaz de Vale. de regresar. Vale, en cuanto a esto, bueno, primero sí, estamos trabajando en el instituto para establecer un criterio en este sentido, pero en todo caso hay un punto que está claro ya, que es que las personas que trabajen con el agente, independientemente de las cantidades a las que estén expuestas, independientemente del número, esas personas van a tener que considerarse trabajadores expuestos o trabajadoras expuestas. La duda estaría en otro tipo de personas que desempeñen su labor, por ejemplo, en unas oficinas que no tienen nada que ver, aunque estén dentro de una instalación industrial o cerca de la obra, pero estén aisladas de ese entorno. La duda estaría en estas personas, que ya digo que ya en función de las mediciones estamos intentando establecer un criterio. Pero en todo caso, si se trabaja con materiales que contienen el agente, no hay duda posible. Ahí seguro que sí o sí están expuestos. Y la misma persona, Francisco Ita, nos lanza una pregunta para ti, Aitor, respecto al reconocimiento médico previo. A la incorporación, ¿qué pruebas deben realizarse en relación al control médico de la SCR? Vamos a ver, sobre reconocimientos previos no voy a dar ninguna respuesta, puesto que no es de mi competencia el hablar de los reconocimientos previos. Los reconocimientos previos es una cuestión de la Seguridad Social, por lo tanto, habrá que preguntarle a la Seguridad Social qué es lo que quiere para asegurar a una persona. Entonces, yo si quiere, pues, le explico todo lo que hay desde el reconocimiento inicial y en relación a la prevención de riesgos laborales, no al aseguramiento. Pregunta, ¿los vestuarios tienen que estar fuera de las instalaciones, por ejemplo? Los vestuarios tienen que estar fuera de las instalaciones, por ejemplo, en mi empresa el vestuario pasamos por donde se cargan camiones y cintas transportadoras de material. Bueno, entiendo que esto pues, al final estará sujeto a la previa evaluación. No sé si concretamente el Real Decreto o en alguna normativa, María José, se habla específicamente dónde tienen el Real Decreto, perdona. Sí. El Real Decreto de Agentes Cancerígenos no dice nada de esto, pero lógicamente si el vestuario tiene que ser una zona limpia. Porque si tú tienes tu ropa de calle guardada ahí para luego irte a casa sin tu polvo de sílice impregnado, pues lógicamente no tiene que haber polvo de sílice en ese lugar. Una pregunta para ti también, María José. ¿La exposición a la SCR se indica por poca cantidad que haya, que es lo que hemos estado comentando? Si, por ejemplo, las mediciones no llegan a un 10% del valor límite ambiental, ¿se puede considerar que no hay exposición? Esta es la eterna pregunta, es como, como lo del reconocimiento previo. Es lo que he dicho antes, o sea, si la persona trabaja no se puede considerar que no esté, o sea, trabaja con el agente no se puede considerar en ningún caso que no esté expuesta. O sea, pero bueno, estamos trabajando en el criterio para las personas en las que sí quepa algún tipo de duda. A ver, un momentito, más preguntas por aquí. Bueno, más en la misma línea, ¿no? Con ejemplo, si un trabajador está expuesto a sílice cristalina respirable de manera puntual, por ejemplo, un arquitecto que visita una obra en un momento donde existe sílice en el aire, se le tiene que aplicar la normativa de cancerígenos. Es un poco lo mismo. Lo mismo. O sea, en principio, claro. En principio y por prudencia. En principio él no está trabajando con ese agente, pero depende de, o sea, si va a las obras y allí sí que está el agente, pues se le debe considerar, claro.
Nos preguntan, buenos días, como empresa constructora no he visto todavía ningún estudio de seguridad que nos hable de la vigilancia de este asunto, ¿no? Nos pregunta, pues, ¿cómo es posible, ¿no? Si ya está en vigor. Sí, sí, ¿cómo es posible? Yo también me lo pregunto. Bueno, entiendo que todos estos encuentros relacionados con la sílice cristalina respirable que se están haciendo en los últimos, en este año sobre todo, ¿no? Pues entiendo que ya irá sensibilizando e implementando esta materia en los centros de trabajo de construcción. Nos hacen una pregunta, ¿valdría como sustituto del lavado de ropa proteger con trajes desechables de protección de agentes químicos? Como ejemplo, ¿qué opináis? Bueno, la ropa de trabajo, o sea, el lavado se tiene que encargar el empresario o la empresaria, porque eso sí que lo dice exactamente el Real Decreto. O sea, independientemente de esto... Luego puede trabajarse de esa forma, simplemente, ¿no? Claro. Pues puedes trabajar así, pero la ropa de trabajo la tiene que lavar, se tiene que encargar de su lavado la empresa. Sí, y luego es ver si es adecuada esa ropa, porque imagínate con un traje de esos, trabajando a pleno sol, pues te puedes morir. Claro. Sí, hay que evaluar los diferentes factores, ¿no? que se dan en los centros de trabajo de construcción. Tan importante como la exposición o el lavado no de la ropa es la adecuación de los equipos de trabajo, entre los cuales está la ropa de trabajo, a la tarea concreta que se debe de realizar. Entonces, un equipo que tú te pongas en ningún caso debe de generar más riesgo que el riesgo que procuras evitar con él tampoco. O sea, es una cuestión que yo creo que es de sentido común. A ver, varias preguntas tenemos por aquí. En esta línea, además, yo creo, 10 minutos antes para una reflexión, ¿no? 10 minutos para asearse antes de irse a casa en obra, en la práctica es difícil. Sí, cuando se trata de centros fijos, talleres, etcétera, pero duchas en obra difícilmente lo encontramos, salvo en obras grandes. ¿Sería igualmente obligatorio? ¿Y separar la ropa sucia de la calle? ¿Es suficiente con taquillas separadas? ¿O se deben plantear vestuarios tipo amianto con zona limpia sucia? El lavado o cambio de ropa debe ser diario, comprobar los niveles de exposición a sílice mediante mediciones higiénicas. Es difícil en obras por ser jornadas muy variables de trabajo, no como ocurre en centros fijos. Igualmente se deberían realizar dichas mediciones, aun sabiendo que probablemente los resultados son muy variables. Gracias por vuestras ponencias, ¿no? Son preguntas específicas aterrizadas al día a día, ¿no? del sector de la construcción, y que entiendo que el Real Decreto no da respuestas específicas aterrizadas a todo, ¿no? Sino que tendremos que trabajar con esas medidas preventivas recopiladas en el mismo. No sé si podéis aportar algo sobre esta reflexión y preguntas buscando soluciones. Bueno, es que nos has hecho muchísimas preguntas. Muchas, porque he leído yo para mí misma. Sí. Estoy apuntando, o sea, la última hacía referencia a la variabilidad de las mediciones. Es cierto que en lugares de, bueno, en todos los lugares de trabajo, la variabilidad de la exposición a agentes químicos es muy alta porque depende de muchísimas cosas, no solo en lugares abiertos y cambiantes, en un lugar cerrado también la variabilidad es muy alta. Por eso utilizamos ese tipo de procedimientos como el que nos aporta la norma 1689 de la que hablaba Aitor, que con un tratamiento estadístico de estos datos nos puede decir si tenemos precisamente una variabilidad excesivamente grande como para poder llegar a una conclusión. Por lo tanto, lo importante es seguir un procedimiento adecuado para hacer las tomas de datos, o sea, de muestras
y para llegar a una conclusión. Afortunadamente la norma ahora ha eliminado esa parte de la incertidumbre que tenía antes, que era la indeterminación. Ahora simplemente nos dice si estamos en una situación correcta o incorrecta. Por lo tanto, ahí hemos ganado algo de certidumbre. Pero es cierto que hay que seguir un procedimiento que tenga en cuenta esta variabilidad, y la norma 689 tiene en cuenta que hay algunos lugares de trabajo que son exteriores y es cierto que hacer las mediciones es complejo, pero hay que hacerlas. Tenemos una pregunta. Buenos días, soy Paco Sanz, del Colegio de Aparejadores de Valencia. Con respecto a la redacción de estudios de seguridad y salud, entiendo que la inclusión en el epígrafe sobre riesgos especiales, según anexo 2 del Real Decreto 1627, es indiscutible, así como la presencia en obra del recurso preventivo, ¿no? Bueno, lo de la presencia en obra de los recursos preventivos, o sea, a mí en el Real Decreto 1627 os tengo que reconocer que me pilláis un poco fuera de juego, pero creo recordar que los recursos preventivos tienen que estar presentes siempre que se hagan actividades de especial peligrosidad. Lo estoy mirando. No sé, si quieres, lo que puedo hacer es que nos la envíe. Esta nos la puedes enviar por correo y le contestamos por correo, y así no meto la pata, porque tengo a los compas de construcción que igual me echan la bronca. No te oímos. De hecho, como tenemos aquí bastantes preguntas, las quedan todas registradas, le comento a los participantes. Entonces, daremos traslado a los ponentes de ellas para que os podamos responder. Tenemos que ir finalizando ya este encuentro. Es la una, mira, ya se me ha pasado, la verdad que se me ha pasado muy rápido. Estamos ya en la 1:30. Quiero agradecer a todos la participación, por supuesto a los ponentes, sin ellos no hubiéramos podido hacerlo, y al gran número de asistentes. Muchísimas gracias a todos. Quedamos a vuestra disposición, la Fundación Laboral de la Construcción, en todos sus consejos territoriales. Podéis seguir nuestras novedades a través de nuestra web y nuestras redes sociales, y algo muy importante para nosotros: os llegará el enlace para rellenar una pequeña encuesta de satisfacción. Todos estamos con lo mismo, pero para nosotros es muy importante saber en qué podemos mejorar. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchísimas gracias a Aitor y muchísimas gracias a Osalan por vuestro tiempo y por vuestra amabilidad. He aprendido un montón con vosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Agur. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Agur. Agur.